Bueno, tengan muy buenas noches, compañeros, nuevamente. Para aquellos que ya me acompañaron en una primera clase la anterior semana, me vuelvo a presentar para aquellos que son nuevos también. Mi nombre es Helen Castillo Laura, soy su docente facilitadora para el módulo de Introducción a la Epidemiología General, Clínica, de Campo. En esta ocasión, ¿no? Lo que vamos a ir viendo es bueno, una temática que apasiona, ¿no? Para sentar las bases de lo que es la epidemiología y comprenderla mejor, es la causa y el efecto. Antes de continuar, ¿no? la clase, algunas aclaraciones que han quedado pendientes de la anterior semana. Teníamos para el día miércoles, ¿no? Una evaluación, sin embargo la coordinación me ha indicado que las evaluaciones por unidades ya no se van a realizar y se va a hacer una evaluación final. Entonces cada unidad en cuestión de actividades va a tener un foro y una tarea, ¿no? Que semanalmente se les va a ir dejando en la plataforma web de la UPEA para que ustedes la vayan justamente ejecutando durante la semana. Hasta el día miércoles tenían que haber hecho la participación en el foro y hasta el día de hoy tenían que haber entregado la tarea. Sin embargo, voy a dejarlo abierto hasta la última semana, no voy a ampliar esos plazos para todas las unidades, ¿no? Las tareas hasta la última semana del módulo, en el sentido de que aquellas personas que van a entregar en horario, o sea, en su fecha correspondiente, van a tener, ¿no? El acceso a tener una calificación completa, y aquellos que van a ir entregando por algunos motivos, ¿no? Que se pueden ir presentando en el curso de manera atrasada, la entrega la van a hacer, ¿no? En la página, obviamente, ¿no? Con una afectación a la nota final de lo que es un foro o lo que es una tarea. Van a tener de todas maneras ese chance de presentar hasta el último momento, y sobre, ¿no? Esta afectación se les va a dar también un puntaje, ¿no? Dependiendo también de la evaluación que hacemos al contenido de lo que ustedes vayan compartiendo. Con esa aclaración, ¿no? Y el otro punto, ¿no? Justamente que las clases los días viernes van a comenzar a las 7:30, ¿no? Teníamos en un principio un acuerdo de las 8, pero bueno, me han corregido y me han pedido que sea a las 7:30. Y mañana, ¿no? Justamente vamos a empezar las clases a las 8:30 también, ¿no? Es lo que también me han pedido la coordinación, ¿no? Que seamos puntuales con esos horarios. Em, no sé si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario respecto al foro, la tarea que se ha llevado durante esta semana. Les cedo la palabra. Doctora, buenas noches. Yo ayer revisé la página y sí menciona las tareas, una que es hasta el 9, que era lo del foro, y hasta el 11, que es la tarea. O sea, no se va a respetar el cronograma que está en la página. Se respetan las fechas, sin embargo, para aquellos que por alguna razón, no, algún imprevisto y em, em, puede haber acontecido en alguna situación por la cual no han entregado las tareas o hayan hecho su participación en el foro, se va a abrir, ¿no? Hasta más adelante. Pero aquellas personas que salgan de la fecha de entrega, ¿no? Correspondiente, no van a tener la totalidad de la nota. ¿Eso qué quiere decir? Si tú has hecho tu entrega, ¿no? La fecha límite era hasta el 9, la participación en el foro, y tú has hecho tu participación hasta el 9, en la plataforma se queda registrada tu participación hasta el 9 y vas a tener tus 5 puntos correspondientes. Sin embargo, ¿no? Para otra persona que por alguna razón no ha presentado, no ha hecho su participación y posteriormente la va a realizar, ¿no? Y va a estar registrado que lo ha hecho el 15, ¿no? De este mes, esa persona con afectación de sus 5 puntos ya no va a ser sobre los 5 puntos, sino va a haber un menor chance, ¿no? De recibir la nota, digamos 3, ¿no? O en algunos casos 2 puntos. Entonces, esas personas sabiendo, ¿no? Esta afectación, aún así van a poder participar. Pero tú que has entregado en la fecha que hemos indicado como límite, ¿no? Que está dentro del plazo, ¿no? Tú que has entregado tu tarea y tu participación, ¿no? Y has hecho tu participación dentro del plazo, tienes nota completa.
Aquellos que van a hacerlo fuera del plazo no van a tener la nota completa, pero sí van a tener un puntaje significativo, ¿no? Para poder también ayudar, ¿no? En algún momento. A veces llegan al final del módulo y están con faltando 3 puntos para su aprobación por alguna situación. Entonces, ahí se da un pequeño chance, ¿no? Para que justamente eh, puedan, ¿no? Justamente llegar a la nota mínima de aprobación y puedan continuar, ¿no? Con los otros módulos del diploma, de la maestría. Porque en el caso de que reprueben, y ha habido algunos alumnos, ¿no? Que en otras versiones han reprobado, lo que toca es hacer un trámite para que puedan repetir el módulo, ¿no? En otra versión de la maestría. Es más complicado, ¿no? Esa situación. Entonces, hay reprobaciones que son salvables y hay otras reprobaciones que no son salvables, ¿no? Porque han inasistido, no han hecho la evaluación, no han hecho ningún foro, no han hecho ninguna tarea, ¿no? Por más que se ha intentado, ¿no? Que esta modalidad en cuanto a la presentación, ¿no? Y la evaluación de trabajo sea sumativa, hay situaciones en las que no son salvables, ¿no? A eso me refería con la cuestión de entrega en plazo y entrega fuera del plazo. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo quería tocar dos puntos. Uno, hay chance de que las tareas, tanto el foro o el examen de cada semana se pueda extender hasta el domingo, ya que lo mismo se ha ido realizando en los anteriores módulos, ¿no? O sea, nos han dado la tarea del foro y demás, con chance de presentarlo hasta el domingo, hasta las 23:59, ¿no? Ya que algunos compañeros y personalmente, pues, la semana es un poco complicado poder conectarse. Y dos, la anterior clase, la primera clase, lamentablemente no se ha podido revisar las diapositivas porque no se podía cambiar, solamente estábamos escuchando el audio, ¿no? Había un error en ese sentido, habíamos comentado en el grupo igual, pero hasta finalizar la clase no se ha cambiado las diapositivas. Tiene toda la razón, compañero. La coordinación de la entrega de los trabajos la podemos quedar en este momento hasta el día domingo. Eso hemos entrado también al final de la clase del sábado, si estaban todos de acuerdo, pero nadie tampoco ha emitido, ¿no? Ninguna opinión. Pero entonces hasta el domingo yo les voy a programar, ¿no? La entrega de los trabajos. Ahora sí, por un error mío, ¿no? Y una cuestión técnica, no se ha grabado la clase, la primera, ¿no? La primera clase del día sábado. Sin embargo, yo repetí la clase, ¿no? Y compartí a la coordinación el video para que lo suban. Si no lo han subido ahora mismo, yo lo voy a volver a subir, ¿no? A partir que me compartan, ¿no? El link del YouTube, la coordinación, y lo subo. Yo ya tengo el video, he vuelto a repetir la clase, ¿no? De manera interna para que ustedes puedan tener acceso. Entonces, eso también ya está salvado. Ahora yo ya he verificado el cambio de computador, toda esa situación, entonces no vamos a tener ese problema. Y ahora también yo también estoy grabando, ¿no? Para tener un respaldo justamente y poder también ese respaldo enviarle a la coordinación para que ellos, ¿no? Por los canales correspondientes suban el video. Entonces estaríamos quedando el domingo, los domingos, ¿no? Hasta las 23 y tantos, las entregas de todo, de la participación tanto en foro como las entregas de las tareas. Eso es en plazo. ¿Algún otro comentario o observación, compañeros? Doctora, buenas noches. Una consulta. Entonces, de los 100 puntos de este módulo, 5 puntos van a ser calificados por el foro, 10 puntos por la tarea y los 75 por el examen. O sea, este módulo tiene 4 unidades, que cada unidad corresponde a una semana. Para cada unidad hay una participación en el foro, que es 5 puntos, y la entrega de una tarea, que tiene 10 puntos. Em, Sumadas, ¿no? Tanto las participaciones en foro como las tareas suman 60 puntos. Y la evaluación final, ¿no? Que vamos a coordinarla posteriormente, es sobre 40 puntos. O sea, ustedes con foros y con tareas tienen el chance, ¿no? De obtener 60 puntos. Y la evaluación, ¿no? Va a corresponder a 40 puntos.
Ya, gracias. A usted. ¿Algún otro comentario, compañeros? Si no, pasamos a la presentación. Tienen si ven ustedes que en algún momento no se cuelga la pantalla o no está corriendo o no me están escuchando, por favor, no tómense la intención de interrumpirme, ¿no? Y ahora estamos todos con el micrófono abierto. No voy a cerrar a nadie el micrófono, pero también les pido que seamos responsables con esa situación, dado que en algunas ocasiones he tenido algunas incidencias, ¿no? Entiendo que estamos en diferentes contextos, ¿no? En diferentes localidades también. Y es por eso que les pido, por favor, ¿no? Que todos seamos responsables del micrófono. Gracias. Ahora sí, vámonos entonces a la temática. Yo les decía, ¿no? Que en esta cuestión, ¿no? De lo que es el abordaje de la epidemiología, es muy importante justamente ir abordando lo que es la causa y el efecto, que nos enmarca, ¿no? Justamente lo que son los principios básicos de la epidemiología. ¿Y a qué se refiere causa y efecto, ¿no? Nuestro famosísimo Aristóteles, ¿no? Ha indicado que el objeto de nuestra búsqueda es el conocimiento. Y el hombre no cree que sabe hasta que ha entendido su porqué. Entonces, si por ejemplo nosotros se va presentando un evento, ¿no? Y me refiero al evento, a una situación en el marco de lo que es salud, ¿no? Una enfermedad, una situación que nosotros vamos a ir observando, ¿no? Ahí puede ser, por ejemplo, un brote en general cuando hablamos en la cuestión de epidemiología, ¿no? Una serie de casos, ¿no? Que se van presentando. Entonces, esos son eventos, ¿no? Que vamos viendo y nosotros tenemos que entender, ¿no? Y vamos justamente abordando qué es lo que ha pasado, ¿no? Cuál ha sido la cadena de hechos que se han ido sucediendo para que se presente justamente ese evento. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que entender el porqué justamente de lo que estamos observando o vivenciando, ¿no? Eso, ¿no? Cuando nosotros entendemos, ¿no? El por qué se va presentando algo, a eso nosotros le llamamos el conocimiento. Entonces, todos ustedes de ahora en este momento son epidemiólogos, ¿no? Y nuestro día a día va a ser justamente evaluar esta causa y efecto, ¿no? Y es casi una filosofía la epidemiología, esta metodología de la investigación, investigar el porqué de las cosas, es casi una filosofía que los va, una vez ustedes que terminen esta maestría, ¿no? Y se vuelvan epidemiólogos de campo, va a ser su día a día, que van a incluso en su manera de actuar, de sentir, ¿no? De darse a conocer, ustedes siempre van a aplicarla. Entonces, lo que nosotros como epidemiólogos y buenos estadísticos, porque la epidemiología tiene un gran componente estadístico, ¿no? Es establecer asociaciones. Y la palabra asociación y la palabra relación, por lo menos para mí, ¿no? En la formación que yo he podido acceder, es netamente estadística, ¿no? Entonces, vamos a hablar desde un punto de vista estadístico, ¿no? Que es más cuantitativo, porque ahí vamos a ir viendo números, ¿no? Si tenemos, ¿no? Unas causas, ¿no? Lo que produce, ¿cuál va a ser el efecto, ¿no? Y demostrar esta asociación entre una causa y un efecto, yo como estadística, ¿no? La demuestro a través de medidas de efecto, de estadísticos, ¿no? ¿Para qué? Porque justamente, ¿no? Los estadísticos me van a permitir establecer si hay asociación o no hay. Y es por eso ustedes que cuando ustedes vayan leyendo, ¿no? Justamente artículos científicos, los artículos que van publicando en las revistas científicas, en la parte de metodología, ¿no? Dicen, se han utilizado otros estadísticos. En la parte de resultados, ¿no? Se presentan, hay una asociación estadísticamente significativa, hay una asociación estadística, o sea, hay una asociación positiva, hay una asociación negativa, ¿no? O no hay asociación. Entonces, ustedes van a ir viendo, ¿no? Posteriormente, cuando ya tengan, ¿no? Esa experticia de leer artículos científicos, que la palabra asociación establece generalmente, cuando hablamos en el campo de la epidemiología, ¿no? La vinculación de algún estadístico que me demuestra, ¿no? Justamente una relación o asociación entre una causa y un efecto.
Entonces, esta causa y efecto pueden surgir de tres modos distintos. El primero, ¿no? C es causa de E, o sea, hay una causa, ¿no? Puede ser, aquí hablando de causas, ¿no? Podemos hablar de determinantes, ¿no? Y cuando hablamos de determinantes, ¿no? Como en la anterior clase hemos abordado, pueden ser determinantes sociales, ¿no? O pueden ser otros determinantes, no solamente sociales, pueden ser ambientales, pueden ser determinantes biológicos, ¿no? Como habíamos visto. Entonces, estos determinantes, ¿no? También en la parte de epidemiología son conocidos, ¿no? Muchas veces como factores, ¿no? Puede haber factores de riesgo, puede haber factores de exposición, puede haber factores de protección, ¿no? Entonces, estos determinantes, estas causas, ¿no? Pueden ser pueden ser catalogados de esa manera. Estas causas pueden ser esos tipos diferentes de factores que van, ¿no? Justamente a producir un efecto o un evento, ¿no? Les hablo con diferentes terminologías porque hay una cantidad, ¿no? O sea, cada autor, ¿no? Va viendo de cómo va abordando, ¿no? Entonces, acá puede ser un efecto, puede ser un evento. Otro modo, que es el segundo modo, ¿no? La causa, ¿no? Y el efecto tienen una causa común. ¿Eso qué quiere decir? ¿No? Que si tengo, ¿no? Justamente, ¿no? Una causa, ¿no? Que me va a producir un evento, puede haber otro factor al medio, un factor interviniente, ¿no? Entonces, esta otra variable X puede ser otro tipo de factor que puede hacer que esta asociación se fortalezca o esta asociación se debilite. Entonces, cuando vamos viendo los artículos científicos, lo que nosotros vamos, ¿no? observando es que cuando observamos, ¿no? Ahí que hay ¿cómo le dicen? El análisis estadístico bruto o crudo. Es cuando nosotros solamente vemos esta causa y este evento. Pero si a mi análisis estadístico, ¿no? yo le sumo otras variables justamente que me puedan, ¿no? fortalecer o debilitar esta vinculación, si es que existiera, ¿no? Entonces ya es un análisis estadístico ajustado. Entonces, les hablo en estos términos porque sé que muchos de ustedes, ¿no? ya tienen experiencia y los nuevos van a tenerla posteriormente. Entonces acá, ¿no? justamente esta causa y este efecto como una variable intermedia, como les digo, puede fortalecer o puede debilitar esta asociación. Y estos, ¿no? justamente esta variable u otras variables, porque puede ser un conjunto de variables, pueden justamente, ¿no? estadísticamente hacer una diferencia. Entonces, más adelante, en la parte de estadística, cuando ustedes lleven los módulos de estadística, van a ustedes, ¿no? aprender lo que son los factores moderadores, los factores de confusión, ¿no? Esos términos ya les voy adelantando porque en su parte estadística les van a tener que enseñar justamente cuando hagan, ¿no? modelos de análisis estadístico, ¿no? En el crudo solamente es de una variable a otra, es causa y efecto. Y ahí vemos si hay estadística, si está asociado o no está asociado. Pero ya en el ajustado, cuando hablamos de modelos estadísticos, ¿no? de acuerdo a lo que vamos a aplicar, si entran otras variables, ¿no? en el modelo, estos pueden ser factores de mediación, factores de confusión o variables moderadoras. Hay esos tres tipos de variables que pueden justamente actuar en este tipo, ¿no? de vinculación o evaluación de causa y efecto. Luego tenemos, ¿no? Esto es el tercer, ¿no? modo para evaluar, ¿no? que la exposición, el efecto es causa de C, de la causa, ¿no? Entonces aquí, ¿no? justamente va para atrás, ya no va para adelante. No es que la causa, ¿no? va a producir el efecto, sino que el efecto produce la causa. Entonces ahí hay estudios, ¿no? donde van presentando este tipo, ¿no? de resultados, ¿no? O incluso en algunos estudios tienen ambas direccionalidades, ¿no? Acá solamente en este caso, ¿no? he presentado 3, pero en muchos estudios, ¿no? podemos encontrar que hay las ambidireccionales, se llaman, ¿no? donde la causa produce el efecto y también el efecto en algún momento, en algún corte de tiempo, produce, ¿no? justamente la causa. Entonces, para mí serían 4
en todo caso, ¿no? Claro que acá, ¿no? El autor ha colocado solamente 3, pero ya les voy adelantando que hay, ¿no? Una cuarta situación que acá no la he colocado, pero que sí, ¿no? En algunos artículos científicos, cuando vamos, ¿no? Factores asociados, ¿no? A la insuficiencia respiratoria producida por X patógeno, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué fue primero, ¿no? La neumonía, ¿no? O el patógeno u otra causa, ¿no? O ambidireccional, ¿no? O fue el patógeno que fue a la neumonía. Bueno, en este caso no, vamos a hablar de factores comportamentales, ¿no? Más que todo el ambidireccional se va presentando en factores, cuando vamos viendo asociaciones, ¿no? Con factores comportamentales, algún tipo de situación clínica que se presenta anteriormente, ¿no? Dicen, el consumo de alcohol produce ansiedad, pero ¿no será que la ansiedad produce más bien consumo de alcohol? Va en ese sentido, ¿no? Entonces, para la evaluación causa y efecto, ¿no? Tenemos 3 aspectos que se tienen que considerar y que son bastante importantes. Primero, nosotros vamos viendo la temporalidad, ¿no? Esta temporalidad es la causa precede al efecto. La dirección, ¿no? La relación va de la causa al efecto. Y la asociación. La asociación está entendida como la cuantificación del grado de la relación. Entonces les decía, ¿no? Esta asociación es justamente lo que nosotros consideramos nuestros estadísticos. Si no hay estadísticos, no podemos cuantificar cuánto es la magnitud, cuánto es el grado de la relación. Cuando hablamos justamente de la temporalidad, nosotros tenemos que establecer, ¿no? La causa precede al efecto. Entonces, estudios, ¿no? De causa y efecto, vamos hablando de ya los diseños metodológicos, ¿no? Los diseños epidemiológicos, ¿no? Que se van aplicando en el campo de la investigación, ¿no? Pueden ser los retrospectivos, pueden ser los prospectivos, y generalmente cuando nosotros optamos, ¿no? Por una temporalidad que nos evalúe de manera más precisa esta situación, optamos por aquellos que son prospectivos, ¿no? Las cohortes prospectivas, los ensayos clínicos no pueden ser retrospectivos, los ensayos clínicos tienen que ser prospectivos. Cuando hablo de ensayos clínicos, cuando hablo de cohortes, estoy hablando de tipo de estudios, ¿no? Tipo de diseños, ¿no? Metodológicos en el ámbito de la epidemiología, que también lo vamos a ir viendo posteriormente. Entonces, un estudio retrospectivo o un estudio transversal no me va justamente a establecer la causa, ¿no? De un efecto. Sí me va a establecer, me va a cuantificar el grado de relación o de asociación, pero los estudios retrospectivos o los estudios transversales, ¿no? Que son los que generalmente nosotros conocemos desde pregrado, nos establecen, ¿no? Las pautas, ¿no? Para generar una hipótesis y poder diseñar un estudio, ¿no? Prospectivo hacia adelante para establecer justamente esta evaluación causa-efecto. Entonces es difícil, ¿no? Justamente que nosotros podamos establecer causa y efecto, como vuelvo a repetir, en estudios retrospectivos y en estudios transversales. Por el mismo hecho también eso de la dirección, ¿no? Como les digo, en los estudios transversales no me transmiten, o sea, ¿no? Una dirección. Y los estudios retrospectivos, esos son, ¿no? Hay un montón de situaciones que llamamos sesgos, ¿no? Que pueden afectarme, ¿no? Justamente el diseño metodológico y posteriormente los resultados, ¿no? O sea, mis estadísticos, si es que si es que los investigadores no saben manejar, ¿no? Estos errores que se van identificando, ¿no? Y que no podemos nosotros salvar o no podemos corregir porque es retrospectivo, ¿no? Entonces, es por eso, ¿no? que la dirección es importante, ¿no? En la evaluación. Tenemos que demostrar que la relación va de la causa al efecto. Y en la cuestión de la asociación, bueno, ya les había indicado, ¿no? Que esta cuantificación, ¿no? A partir de los estadísticos que vamos manejando en epidemiología es bastante importante, ¿no? Y tiene que ser justamente de estadísticos, ¿no? Que los tenemos que ir generando a partir de lo que es la estadística no descriptiva. La estadística descriptiva no me establece relación, no me establece asociación. O sea, un chi cuadrado, un f de Fisher,
no me establece asociación, por si acaso, ¿no? Entonces hay la estadística avanzada, ¿no? Justamente, ¿no? Todos los análisis que están diseñados justamente para demostrar, ¿no? Esta evaluación causa-efecto ya son, ¿no? Estadística avanzada. O sea, es una estadística que también en un momento, la inferencial, la que ustedes van a abordar, no sé hasta qué grado, pero esa es la que nos va justamente a establecer los estadísticos, ¿no? Que ameritan, ¿no? Justamente para demostrar esta evaluación causa y efecto. ¿Qué tipo de causas tenemos, no? Tenemos 3 tipos de causa: la suficiente, la causa necesaria y la causa contribuyente. La causa suficiente se refiere, ¿no?, a aquella que es responsable por la presencia de enfermedad. Es poco útil actualmente, ¿no? Porque no necesariamente una causa suficiente, ¿no?, me va a establecer una asociación, ¿no?, hacia la enfermedad. Puede direccionarme, pero no necesariamente me va a dar, ¿no?, un estadístico que me diga sí, esta está asociada estadísticamente, ¿no? Y esta causa suficiente, ¿no?, es justamente igual a 0. La causa necesaria, ¿no?, es aquella que va a ser esencial para la presencia de la enfermedad. O sea, ¿qué quiere decir? Que sin esta causa, ¿no?, no va a existir el evento o la enfermedad. Y en este caso, ¿cuál sería, no? Nosotros que vamos a especializarnos en esta maestría, ustedes van a salir como epidemiólogos de campo, ¿no? Justamente va a ser esto, van a demostrar, ¿no?, que hay enfermedades que van a tener una causa. Y en el caso de la epidemiología de campo, van a ir detrás de lo que es las enfermedades infectocontagiosas. ¿Eso qué quiere decir? Que la causa necesaria siempre va a ser un agente infeccioso, un agente, ¿no? Sea una bacteria, sea un parásito, sea un virus, ¿no? Eso es lo que ustedes van a ir, ¿no? Una causa necesaria, que justamente va a hacer que se presente la enfermedad. Ahora, una causa contribuyente, ¿no?, son factores, ¿no?, variables que van a colaborar para la presencia de la enfermedad. Y esta causa contribuyente, en todo caso, ¿no?, está más orientada para lo que es el estudio epidemiológico de enfermedades no transmisibles, las enfermedades crónicas. Si bien, ¿no?, para la cuestión de las enfermedades crónicas, hay, bueno, en la escuela boliviana las diferentes maestrías, ¿no?, no la van abordando como epidemiología de campo, ¿no? Es otro tipo de epidemiología, indica. Y la epidemiología de campo es netamente para lo que es las enfermedades infectocontagiosas. Eso sí lo que se está manejando, ¿no?, en lo que es actualmente en muchas de las escuelas de epidemiología en Bolivia. Sin embargo, ¿no?, para mí epidemiología es todo. La epidemiología es tanto para enfermedades crónicas como para enfermedades infectocontagiosas. Y en este caso, ¿no?, para las enfermedades crónicas, esas causas contribuyentes para que colaboran para la presencia de la enfermedad, todas estas enfermedades crónicas en su mayoría son multicausales. ¿Eso qué quiere decir? ¿No?, que hay una serie de variables, de causas, ¿no?, que van contribuyendo para que se presente justamente esta enfermedad crónica. Y en cambio, en la causa necesaria, en el caso de las enfermedades transmisibles, si es que no existiera el virus, la bacteria o el parásito, no se va a presentar la enfermedad. Entonces, las causas necesarias son unicausales, no son multicausales, son unicausales. Y las causas contribuyentes para lo que son las enfermedades crónicas o enfermedades no transmisibles, porque lo estamos dividiendo en estos 2 grupos, enfermedades transmisibles y enfermedades no transmisibles, en el caso del tercer, ¿no?, la causa contribuyente, son multicausales. Entonces, que quede en su cabeza que para todo lo que son enfermedades crónicas hay multicausalidad. Y para lo que son las enfermedades transmisibles, ¿no?, justamente hay lo que es, ¿no?, es unicausal. O sea, hay un agente, ¿no?, que te va a provocar esta enfermedad. ¿Cuáles son los niveles jerárquicos de causalidad? Todos estos tipos de causas, ¿no?, para la evaluación de causa y efecto tienen niveles de importancia, ¿no?
Y aparte de tener niveles de importancia, también tienen niveles jerárquicos. ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros nos colocamos en un periodo de tiempo, ¿no? Entonces hay causas que van a ocurrir, ¿no? Eh, en una periodicidad, ¿no? Digamos en los 10 años. ¿No? En 10 años hay causas que van a ocurrir, ¿no? Hace 10 años, otras causas que se van a presentar hace 5 años y otras causas que se van a presentar en el momento justamente actual, ¿no? Entonces, las causas que en temporalidad se encuentran más lejanas son las denominadas distales, aquellas que no están, ¿no? justamente en el momento, pero que han acontecido en un periodo próximo, pero no actual, son aquellas llamadas intermediarias, y por último, las más cercanas son aquellas que se llaman proximales. Si se acuerdan, ¿no? de la presentación de la anterior semana, teníamos, ¿no? en cuestión de determinantes, teníamos, ¿no? justamente una clasificación en una de las figuras donde teníamos los determinantes más distales, los determinantes intermediarios y los determinantes proximales, que eran los biológicos, ¿no? justamente que estaban más cercanos. Y decíamos que los intermediarios justamente eran aquellos, ¿no? cuando hablábamos de enfermedades en el continuo de la vida, que correspondían justamente, ¿no? al periodo prenatal. Y los distales, decíamos, ¿no? en el ejemplo que mostrábamos la anterior clase, eran aquellos que eran justamente variables que estaban más vinculadas a la madre, decíamos, ¿no? Cuando si iba en el ejemplo, un niño iba a presentar alguna enfermedad. Y aquellos proximales eran netamente propios del niño, ¿no? En este caso, ¿no? para la determinación de la neumonía infantil, que es el ejemplo que estamos dando, tenemos, ¿no? cuáles son nuestras causas, ¿no? o nuestras variables o nuestros determinantes distales, ¿no? Son las condiciones socioeconómicas, que son educación, que son tipo de vivienda, em, el ingreso, ¿no? económico mensual, ¿no? periódico. Entonces, todas estas condiciones socioeconómicas son las denominadas distales, porque estas ya de hace tiempo las estamos arrastrando y no son actuales. En el caso de los niños, y cuando evaluamos un niño, no estamos hablando, ¿no? en este caso, de condiciones socioeconómicas del niño. Hablamos, ¿no? en los estudios de este tipo, que son las condiciones socioeconómicas de los padres, ¿no? que tenemos que tomar en cuenta. Cuando hablamos de intermedios, hablamos de los factores ambientales. En el caso de los factores ambientales, cuando nos vamos, por ejemplo, a la condición de las casas o del lugar donde viven, ¿no? Esos son factores ambientales, ¿no? O puede ser el tipo de el ambiente, ¿no? Ecológico en el que se encuentran también en algunos casos, ¿no? Para algún tipo de enfermedad. Esos son los factores ambientales que son intermedios, porque con el tiempo los factores ambientales también se modifican, pero sin embargo, para ser intermedios es porque recientemente, ¿no? están ahí presentes y pueden, ¿no? tener alguna vinculación con la presentación de un evento. Y ya cuando hablamos con los proximales, ¿no? Hablando de las causas proximales, hablamos justamente ya de variables propiamente del individuo, que en este caso del niño es el estado nutricional del niño, ¿no? que justamente va a tener una afectación en la presencia de neumonía, ¿no? Un niño desnutrido tiene más riesgo de presentar neumonía porque por el estado de desnutrición va a presentar una inmunidad baja, ¿no? O en el caso de que se va a presentar la neumonía no va a poder sobrellevarla, ¿no? Tal vez de la manera más adecuada y va a tener, ¿no? va a correr el riesgo de empeorar. Entonces, estas son, ¿no? son ejemplos de los niveles jerárquicos de causalidad. Hasta ahí, compañeros, ¿tienen alguna pregunta? Entonces vamos avanzando. Se está corriendo, ¿no? La presentación, ¿me confirman, por favor? Sí, sí. No, muchas gracias. Otro papá de la epidemiología, ¿no? Es justamente Bradford, ¿no? y su compañero Hill. Son dos autores, ¿no? Y se dice que ellos son los papás de la causalidad, así como el John Snow de la anterior clase era el papá, ¿no? del método científico, del método de investigación en cuestión de enfermedades de enfermedades transmisibles. Bradford, ¿no? y el investigador Hill son los papás de la causalidad.
en el sentido que justamente ellos, ¿no? Han establecido estadísticamente, o bueno, la hipótesis, ¿no? Era de que había, ¿no? Un factor, ¿no? Que era el que causaba justamente el cáncer de pulmón. Y ellos, a partir, ¿no? El análisis que han hecho, un conjunto de casos, ¿no? Justamente han encontrado, ¿no? Esta vinculación, esta relación, esta asociación. Es por eso que ellos, ¿no? Estos datos, ¿no? Que los han cuantificado y que los han publicado, ¿no? Justamente en la British Medical Journal en 1950. Actualmente esta es una revista de alto impacto, ¿no? Sigue vigente, ¿no? Ellos han publicado su artículo que dice, ¿no? Fumar, el smoking, ¿no? Y carcinoma de pulmón. Es un reporte preliminar, ¿no? Ellos han hecho ahí una estadística descriptiva. Han presentado, ¿no? Y ya, pero ellos ya establecieron que había un factor, ¿no? Que justamente una causa que estaba produciendo una enfermedad específica. Entonces, ¿no? Esto ha sido bastante interesante, ¿no? En el sentido que esta fue una de las primeras publicaciones, ¿no? que ha establecido este tipo de relación en cuestión de enfermedades no transmisibles. Hay otra línea, ¿no? histórica de transmisibles, pero esta fue, ¿no? en la cuestión de la causalidad, justamente la que ha marcado, ¿no? justamente o sea, las bases, ¿no? de la evaluación de la causa y el efecto. Los modelos causales en epidemiología, ¿no? Bradford Hill, ¿no? Justamente es el que a partir de este tipo de estudios, ¿no? ha establecido los criterios de causalidad, ¿no? Si bien, ¿no? en lo que es enfermedades transmisibles, nosotros sabemos que es unicausal, sabemos que si no hay el agente, ¿no? que no lo determinamos en laboratorio, ¿no? O sea, decimos, si el laboratorio me dice que no está presente el agente o ha estado presente o está presente, entonces bueno, nuestra conclusión es que no es esa enfermedad, ¿no? Porque es unicausal. En cambio, ¿no? Para lo que son las enfermedades no infecciosas, sí necesitamos saber, ¿no? cuáles son los criterios de causalidad, porque como son multicausales, necesitamos separar de toda la multicausalidad, ¿no? Um, las variables, ¿no? O sea, que ganan peso en cuanto a hipótesis de que se acercan más, ¿no? a ser las causas de los diferentes eventos o enfermedades. El primer, ¿no? criterio de causalidad que se va manejando justamente es lo que es la evidencia experimental. Este criterio es bastante importante porque nos preguntamos con si hay evidencia de experimentos verdaderos en humanos, ¿no? Entonces, como les he indicado, ¿no? todo lo que es, ¿no? experimento, ¿no? para valoración de causa y efecto tiene que ser prospectivo. Y los diseños metodológicos justamente, ¿no? que se van presentando para que nosotros podamos demostrar prospectivamente, ¿no? si hay causas que producen un efecto, son los ensayos clínicos. Estos ensayos clínicos son un tipo, ¿no? de diseño metodológico que siempre va a ser prospectivo, ¿no? y que tienen, ¿no? una estructura experimental. Y entonces con los resultados de estos ensayos, nosotros podemos establecer estadísticos que nos puedan dar una evidencia experimental, ¿no? de causalidad. Otros experimentos más básicos, ¿no? de laboratorio son los experimentos de laboratorio con organismos no humanos. Esto es igual, ¿no? Todo tipo de experimento tiene que ser bajo parámetros de control. Y si no tienen parámetros de control, entonces nosotros no podemos justamente generar información que se clasifique como evidencia experimental. Estos parámetros de control, ¿no? justamente nos permiten aumentar o disminuir cierto tipo de exposiciones en la medida de lo que nosotros tengamos diseñado, ¿no? en el experimento. Entonces, si nosotros, ¿no? si la exposición es reducida o eliminada, ¿no? entonces puede ser que la enfermedad disminuya, ¿no? o desaparezca.
Eso es lo que generalmente nosotros obtenemos a partir de los ensayos clínicos, ¿no? Cuando nosotros aplicamos, ¿no? Justamente en marco de este tipo de método, ¿no? Científico, en marco de este tipo de diseño experimental, nosotros vamos viendo la efectividad o la eficacia de un medicamento para cierta enfermedad. Si la enfermedad desaparece es que ha tenido efecto, pero si la enfermedad, ¿no? continúa, es que no. Y en el caso, ¿no? de lo que es la evaluación de causa y efecto, si nosotros, ¿no? exponemos con diferentes tipos, con diferentes grados, ¿no? Una causa, ¿no? Esta misma puede, puede permitir, ¿no? nosotros observar, ¿no? si se va presentando o no se va presentando un efecto o una enfermedad. Entonces, eso es importante, ¿no? Considerar que que los experimentos, ¿no? están enmarcados en esos parámetros de control que nos permiten a nosotros justamente manipular las exposiciones, ¿no? y para obtener, ¿no? bajo ciertas hipótesis, un tipo de resultado y comprobar, ¿no? si realmente va a pasar o no va a pasar lo que estamos esperando. Luego tenemos la fuerza de asociación. La fuerza de asociación es determinada por la estrecha relación entre la causa y el efecto adverso a la salud. La fuerza de asociación depende de la frecuencia relativa de otras causas, ¿no? Hay un riesgo putativo y hay un resultado de interés. Y cuando hablamos, ¿no? justamente de fuerza de asociación, hablamos de estadísticos. La fuerza de asociación, como les iba adelantando, ¿no? en la primera diapositiva, se enmarca justamente a establecer, ¿no? estadísticos que en marco de lo que son nuestros experimentos, ¿no? en marco de lo que va generándose, ¿no? Va generando la evidencia científica o la evidencia experimental, estos estadísticos nos establecen, ¿no? la magnitud de esta asociación o relación, y esto está exclusivamente, ¿no? reflejado en la generación de estadísticos. Si estos estadísticos me dicen que hay una débil, ¿no? relación, si hay una relación moderadamente significante o realmente hay una asociación, ¿no? con una magnitud bastante importante. Entonces, a eso se refiere la fuerza de asociación. El tercer parámetro, ¿no? que tenemos es la consistencia. La consistencia se refiere a la asociación causa-efecto que haya sido demostrada por diferentes estudios de investigación en poblaciones diferentes, en diferentes contextos, por diferentes investigadores. La falta de consistencia no excluye la asociación causal, ya que distintos niveles de exposición y demás condiciones pueden disminuir el efecto del factor causal en determinados estudios. ¿A qué se refiere, ¿no? justamente esta consistencia? Que si nosotros hemos establecido una vinculación, una asociación entre una causa y un efecto, ¿no? a través de un estudio, un estudio experimental, ¿no? entonces otros estudios similares, ¿no? que justamente se van realizando, ¿no? a la par, o se han realizado antes, o se van a realizar, antes, ¿no? o tal vez que se van a realizar posteriormente, tendría que tener, ¿no? si es que se cumple con este criterio, resultados parecidos. Pero ni siempre es así como he indicado, ¿no? acá. Hay resultados, ¿no? de estudios que pueden replicar, ¿no? tus resultados y decir, ¿no? el compañero acá de Bolivia, ¿no? con su equipo de investigación encontró una asociación estadísticamente significativa, ¿no? de gran magnitud entre esta causa y este efecto, ¿no? y mis resultados son similares, no serán en gran magnitud, pero sí he encontrado una asociación. Pero otros 4 estudios, ¿no? que se han realizado en otros países, en otros contextos, puede ser que de esos otros 4 estudios, 2 digan yo no encontré ninguna asociación, y otros 2 que digan no, o sea, yo no encontré, más bien mis resultados han sido negativos, no era factor protector, era factor de riesgo. Entonces, esa inconsistencia, ¿no? en resultados hace que nosotros, ¿no? evaluemos y digamos, ¿no? si hay tanta inconsistencia entre estudios, quiere decir que no hay consistencia, que no estamos cumpliendo con este principio.
Sin embargo, ¿no? Hay situaciones que también tienen que considerarse para lo que es consistencia. Y para la consistencia, lo que generalmente nosotros abordamos en epidemiología, justamente es la evaluación, bueno, es la aplicación del método de revisiones sistemáticas de literatura y análisis estadístico de un conjunto de estudios. O sea, ¿qué quiere decir? Un estudio, por ejemplo, mi estudio puede tener una población o una muestra de 500, ¿no? De 500 casos que yo he revisado. Eh, el estudio de otro fulano en Colombia puede tener una muestra de 1500. Pero el resultado acá de Gran Bretaña puede haber tenido los compañeros allá de Gran Bretaña han hecho su experimento sobre 700 personas. Entonces, ¿cuál va a tener más peso? Mi estudio de 500 más el de colombiano, que es 1500 sobre 2000, perdón, números pequeños de muestra o el que tiene mayor muestra. Entonces, generalmente los que tienen más peso estadístico es aquellos que tienen, ¿no?, mayor número de personas que han participado del estudio. Entonces, eso es lo que pesa en cuanto a la consistencia, ¿no? A mayor muestra, más seguridad, ¿no?, del resultado, y a menor cantidad, ¿no?, de población estudiada, a menor, mientras la muestra, ¿no?, de estudio sea más pequeñita, ¿no?, hay mayor probabilidad, ¿no?, de que sea que nosotros que se esté presentando un sesgo y que nuestro resultado no sea, ¿no?, consistente con los otros resultados que tengan, o los otros estudios que tengan una mayor cantidad de población estudiada. Eso en cuestión de consistencia es lo que tenemos justamente que ir cuidando. Y también eso nos permite, ¿no?, justamente hacer una evaluación del peso de la evidencia, ¿no?, en esas revisiones sistemáticas, o en el caso de que cuando agarramos todos los estudios, grandes y pequeños, y nos metemos nosotros en una base de datos, ¿no?, para analizar en conjunto todos los estudios. Ese es un método que se llama metaanálisis, ¿no? Es un diseño, ¿no?, de epidemiológico, ¿no?, el metaanálisis, que nos permite sacar, ¿no?, por último, una conclusión, ¿no?, y establecer si hay o no hay consistencia en esos resultados. Entonces, cuando hacemos metaanálisis, no es fácil, necesitas tu experticia, ¿no?, pero ya hay instancias justamente que hacen ese tipo de métodos todo el tiempo, ¿no? Entonces, esas instancias, ¿no?, justamente son los que por último nos dan resultados de consistencia. Por ejemplo, el Cochrane. El Cochrane es una institución, ¿no?, a nivel mundial, que tiene diferentes representantes en los diferentes países, que justamente van constantemente, ¿no?, generando este criterio de consistencia de los diferentes estudios que se van generando localmente, ¿no? Cochrane en Bolivia creo que está actualmente, el punto focal está en la UMSA, pero no sé quién es el Cochrane en la UMSA. El cuarto criterio, ¿no?, que nosotros abordamos en la evaluación de causa y efecto es el criterio de la temporalidad. Entonces, obviamente, ¿no?, prospectivamente tenemos que establecer una causa debe preceder a su efecto. No obstante, a veces es difícil definir con qué grado de certeza va a ocurrir esto, ¿no? Los estudios prospectivos son costosos. Los estudios prospectivos es para tiempo y para equipos de investigadores, ¿no?, con alta especialidad. Entonces ¿no?, aparte de eso, ¿no?, hacer un seguimiento, ¿no?, y mantener ese estudio prospectivo es complicado. Entonces, por eso no tenemos esta certeza de que va a ocurrir el evento, porque uno de dos, tú estableces, ¿no?, tu diseño metodológico, estableces tu estudio, y prospectivamente al final, ¿no?, de todo lo que es la conclusión del estudio te puede dar, sí, ¿no?, hay causa, esta causa está vinculada al efecto. O en la otra mano, tu resultado es no hay ninguna vinculación, no hay ningún tipo de asociación, ¿no? Entonces ahí va la incerteza, ¿no?, de que ocurra justamente esta vinculación. El comienzo de las enfermedades comprende un largo periodo de latencia entre la exposición y la ocurrencia del efecto de salud. Y esta es una situación en cuestión de la temporalidad, de cuidado, porque cuando son las enfermedades infectocontagiosas, ¿no?, su periodo de latencia es corto. O sea, no hay una enfermedad infectocontagiosa que ahora te vas a contagiar de algo y vas a presentar la clínica 20 años después. No existe. Entonces, en cuestión de enfermedades infectocontagiosas, la temporalidad se la puede evaluar de manera inmediata.
a diferencia de las enfermedades no transmisibles. Porque las enfermedades no transmisibles, ¿no? Si tus causas se han presentado para el consumo de tabaco, por ejemplo, ¿no? En el estudio que hemos visto de Hill, eh, has tenido que tener, ¿no? un consumo de tabaco de bastantes años, ¿no? Justamente para que se presente tu cáncer de pulmón. Y para poder tú justamente prospectivamente hacer ese seguimiento y definir esa causa, ¿no? Puede ser 5, 10 años, 20 años o más. Los estudios de corte prospectivo, ¿no? Son estudios que tienen aproximadamente 25, 30 años, ¿no? de implementación. Y incluso los equipos de médicos, ¿no? o de investigadores que han iniciado los estudios de corte, eh, no perduran, ¿no? para siempre. Algunos mueren durante el transcurso del estudio de corte, ¿no? y ahí van sucediendo otros equipos de investigación. Entonces, ese es el cuestionamiento que se tiene en cuestión de la temporalidad para las enfermedades no transmisibles, ¿no? Que la ocurrencia del efecto de la salud puede ser muchos años más allá, ¿no? Los accidentes cerebrovasculares, ¿no? Sus causas pueden ser cuando tenías 20, 30 años, ¿no? Pero ¿cuándo se produce el accidente cerebrovascular? Cuando tienes arriba de los 50, 60 años, ¿no? Y tienes más probabilidad de que se presente. Entonces hay mucho tiempo de latencia, ¿no? Para poder establecer justamente eso, pero lo han hecho. Los investigadores en el mundo han establecido cortes prospectivos que están viendo justamente estas causas y esos efectos, ¿no? Esta evaluación de enfermedades no transmisibles. Tenemos bastantes, ¿no? cortes importantes a nivel mundial, ¿no? que justamente están estudiando eso y es la intención, ¿no? de determinar qué causas, ¿no? se están presentando para poder posteriormente ir a lo que es la prevención de futuras generaciones, porque la generación que ya está afectada, o sea, no cuenta, pero para las siguientes generaciones sí, ¿no? Intervenciones en salud pública que pueden hacer, ¿no? Justamente que estos eventos sean posteriormente evitados. Tenemos como quinto, ¿no? criterio de causa y efecto el gradiente biológico. Y este es el gradiente que más me gusta, ¿no? Especialmente en la parte estadística, porque todos sueñan, ¿no? justamente con que te salga algo que puedas demostrar estadísticamente este gradiente biológico. La relación dosis-respuesta, ¿no? es la frecuencia de la enfermedad, ¿no? en su aumento vinculada a la dosis o el nivel de exposición. Y tú vas, ¿no? justamente demostrando, ¿no? a mayor nivel de exposición, una mayor magnitud de la presencia de la enfermedad, o a mayor dosis de algo, ¿no? y justamente tú vas viendo, ¿no? que se va presentando mayor frecuencia de la enfermedad. Ejemplo, a mayor exposición, mayor probabilidad de ocurrencia del efecto, ¿no? Tenemos acá una relación en el gráfico, es un gráfico de barras, ¿no? Aquí vemos la proporción de riesgo. El riesgo es un estadístico, ¿no? que se va presentando del 1 al 3, ¿no? Este estadístico, que lo van a ver posteriormente en estadística inferencial, ¿no? del 1 al 3 es una medida de efecto. Aquí no dice que si es riesgo relativo, es un término que estoy utilizando para aquellos que no saben, es un estadístico, o si es una razón de prevalencia, o si es un odds ratio. Acá no me dice, debe ser un odds ratio, porque para esta época, para el 1981, era bien utilizado, ¿no? Era frecuentemente por los estadísticos utilizado el odds ratio, o la razón de odds, ¿no? y muchos otros nombres que tiene este estadístico, que es una medida de efecto que te vincula, ¿no? justamente, o sea, que te dice la magnitud, ¿no? de vinculación entre una causa y un efecto. Entonces, acá tenemos la proporción de riesgo, y acá tenemos según las barras, la frecuencia de ocurrencia de la calificación del APGAR a los 10 minutos de vida. La relación dosis-respuesta para el vínculo entre calificaciones de APGAR a los 10 minutos y el riesgo de muerte, ¿no? hay un riesgo de muerte, ¿no? Esto es lo que estamos midiendo en el primer año de vida en recién nacidos con un peso al nacer mayor a 2.500 gramos. Entonces, ¿qué vamos viendo en la barra en la presentación, ¿no? en estas barras? Que si los recién nacidos, ¿no? con un peso mayor a 2.500 gramos presentaban una puntuación de 7 a 10, ¿no? de 7 a 10 puntos de APGAR,
La frecuencia de ocurrencia, porque aquí estamos frecuencia, ¿no? La proporción de riesgo, ¿no? Era menor a 1. Acá estamos, ¿no? 1. Bueno, era menor, era lo más bajito comparado con estos otros dos, ¿no? 7 a 10. Si vamos ahí a los niños, ¿no? Que han presentado de 4 a 6, ¿no? Puntaje en Apgar, observamos que la frecuencia de ocurrencia o la proporción de riesgo ha ido aumentando, ¿no? Comparado a los que han presentado de 7 a 10. Entonces aquí ha aumentado justamente la proporción de riesgo, o sea, el riesgo de morir, porque es el riesgo de muerte en el primer año de vida. Entonces aquí la cantidad de riesgo, ¿no? De muerte al primer año de vida ha aumentado en aquellos que han presentado de 4 a 6, comparado con los que aquellos, ¿no? Que tenían de 7 a 10. Y acá, en esta otra barra, vemos que aquellos niños, ¿no? Que han presentado un puntaje de 0 a 3, ¿no? Puntos de Apgar a los 10 minutos, ¿no? Su riesgo, ¿no? Su riesgo de muerte en el primer año de vida es 2 veces mayor, ¿no? Que aquellos que han presentado de 4 a 6 y comparado con aquellos que han presentado de 7 a 10, ¿no? Puntos de Apgar. Entonces observan, ¿no? Que aquí hay una diferencia, hay un gradiente biológico, ¿no? Primero que vamos viendo el puntaje de Apgar de 0 a 10 y vamos observando que a mayor puntaje Apgar, menor, porque aquí no hay, ¿no? Aquí mayor, baja más poquito y aquí poquito. Entonces, a mayor puntaje Apgar, mayor la proporción, perdón, a mayor puntaje Apgar, menor la proporción de riesgo de morirte al primer año de vida. Es lo que nos dice esta gráfica cuando vamos observando estas barras. Contrariamente, también podemos decir que a menor puntaje Apgar, ¿no? En los 10 minutos, tu proporción de riesgo va aumentando, ¿no? Entonces aquí va aumentando, asciende la proporción de riesgo de morir en tu primer año de vida si tienes un puntaje de Apgar menor. Esto se refiere al gradiente biológico, ¿no? A mayor exposición a un riesgo, mayor probabilidad de que ocurra el evento. O sea, a mayor, si tú ¿no? estás expuesto, ¿no? A un puntaje Apgar de 0 a 3, mayor tu probabilidad, ¿no? De morirte en tu primer año de vida. En cambio acá a menor, ¿no? Porque aquí hay una menor, ¿no? Exposición, ¿no? A una causa, a un efecto. La causa es de tener un puntaje Apgar de 0 a 3, entonces tienes una mayor probabilidad de sobrevivir en tu primer año de vida, ¿no? Entonces acá este gradiente, ¿no? Vemos de mayor, después aquí disminuye, pero igual, ¿no? De 4 a 6 sigue habiendo una cierta magnitud. Y por último, ¿no? Hay una mayor probabilidad acá de 7 a 10. ¿No? Este comportamiento de el estadístico, ¿no? Que es la proporción de riesgo, nos establece justamente este gradiente biológico. El otro ejemplo que nosotros podemos observar, ¿no? Y acá les decía, ¿no? Esta razón de momios es igual, es otro término que utiliza para el odds ratio, ese estadístico, esa medida de efecto que les decía, o también conocida como odds ratio. Entonces, en diferentes, bueno, en inglés es odds ratio, ahí no te pierdes, pero en todo, según el autor, ¿no? Y según el país del habla española que se va justamente, ¿no? Abordando su literatura, ¿no? Van utilizando razón de momios, odds ratio, razón cruzada, ¿no? Y demás. En este caso, ¿no? Los odds ratios, que aquí son razón de momios, ¿no? Es para cáncer pulmonar en fumadores y no fumadores, según el nivel de exposición. Este ejemplo es un clásico que siempre presento, porque está aquí marcadamente hermoso, ¿no? Como vemos el gradiente biológico. Entonces, ¿no? Acá tenemos una población, ¿no? Este es un caso control, o sea, es otro tipo de diseño también es otro tipo de diseño epidemiológico, ¿no? Los casos controles que tenemos a la mano en epidemiología, ¿no? Donde en los casos y controles tenemos una cierta cantidad de casos, ¿no? Que vamos nosotros vinculando, ¿no? A otra cantidad de controles. Los controles son personas que no tienen cáncer. Los casos son aquellas personas o población que tiene cáncer. Y los controles son los que no tienen cáncer, ¿no? Con similitudes entre los grupos para establecer, ¿no? Porque se ha presentado una enfermedad. En acá lo que se ha establecido ha sido una asociación
¿no? Una asociación estadística, ¿no? Entre lo que es el cáncer de pulmón y el promedio diario de cigarrillos fumados, ¿no? Promedio diario de cigarrillos fumados. Entonces, ¿no? Cuando hablamos de la medida de efecto del cáncer de pulmón, o sea, cuando hablamos de la medida de efecto de razón de momios, en este caso, ¿no? Si en el análisis estadístico nos da como resultado el 1, ¿no? En el caso del odds ratio, el 1, ¿no? Como estadístico nos indica que no hay asociación, que no hay relación, ¿no? Y a partir de arriba, de 1 para arriba, nos establece ya una relación, un estadístico que nos dice que sí, hay presencia justamente de asociación. Entonces, vamos viendo. Promedio diario de cigarrillos fumados, tenemos aquí diferentes categorías. Una población que no fuma, eso es el 0. Otra población que fuma de 1 a 4 cigarrillos diarios. Otra población que fuma de 5 a 14 cigarrillos diarios. Otra población que fuma de 15 a 24 cigarrillos diarios. Otra población que fuma de 25 a 49 cigarrillos diarios. Y otra población que fuma de 5 a más cigarrillos diarios. Entonces aquí han visto que hay categorías que van, ¿no? Subiendo en la magnitud de fumar cigarrillos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 categorías de población, ¿no? Con diferentes grados, ¿no? De consumo de cigarrillo. La cantidad está paulatinamente incrementándose, ¿no? Ya. Y aquí está el número de casos, ¿no? De cáncer con esta característica. Y acá tenemos los controles. También se presentan, por si acaso, casos de cáncer en población que no fuma. Ahí viene con otras cuestiones, ¿no? en su causa. Bueno, acá ya en el odds ratio o en ración de momios, lo que observamos es que se ha presentado la medida de efecto 1, ¿no? Que el 1, como les he indicado, significa que no hay asociación. Para los que fuman de 1 a 4 cigarrillos diarios, el odds ratio se ha incrementado a 3.7. Para los que fuman de 5 a 14, incrementó de 7 a 5. De 15 a 24, de 9 a 6, 9.6. De 25 a 49, 16.6. De 50 y más, 27.6, ¿no? Si se dan cuenta, el estadístico, a medida que va subiendo, ¿no? La cantidad de cigarrillos que fuman, el estadístico, o sea, la magnitud de la asociación, también se va incrementando. 3, 7, 9, 16, 27. Este es un gradiente, ¿no? Justamente biológico, demostrado. ¿Qué quiere decir un 3.7? Eso quiere decir que la población, o sea, las personas, ¿no? Que fuman de 1 a 4 cigarrillos diarios tienen, voy a redondear, 4 veces más probabilidad de presentar cáncer de pulmón comparado con aquellos que no fuman. Que acá está el 0, ¿no? Este es nuestro grupo de comparación. Y voy a empezar hablando de comparación porque en epidemiología todo es comparando. Cuando hablamos de diseños epidemiológicos. Este otro grupo de 5 a 14 quiere decir que las personas que fuman de 5 a 14 cigarrillos diarios tienen 8 veces más probabilidad de presentar cáncer de pulmón comparado con aquellas personas que no fuman nada, o sea, que no fuman. Las personas, ¿no? que fuman 25 a 49 cigarrillos diarios tienen 17 veces más probabilidad de presentar cáncer de pulmón comparado con aquellas personas que no fuman nada. Y por último, las personas que fuman 50 o más cigarrillos, ¿no? al día tienen la probabilidad, o sea, 27 veces más probabilidad de presentar cáncer de pulmón que aquellos que no han fumado nada. Ese es el tipo de interpretación que se hace en el gradiente biológico. Hasta aquí, compañeros, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Bueno, vamos a continuar.
El séptimo criterio, ¿no?, que nosotros vemos en la evaluación de causa y efecto es la especificidad. Una causa tiene que originar un efecto en particular, ¿no? Eso es la especificidad. Este criterio no se puede utilizar para rechazar una hipótesis causal, porque muchos síntomas o signos obedecen también a una causa. Y una enfermedad a veces es el resultado de múltiples causas, como les había explicado, puede ser multicausal. La exposición está asociada a una enfermedad muy específica o una amplia gama de enfermedades. ¿Eso qué quiere decir? Que en cuestión de la especificidad nosotros buscamos, ¿no?, justamente esta situación, ¿no? Buscamos la causa específica que justamente va a producirnos, ¿no?, una enfermedad en específico, o en todo caso esta causa también puede ser, ¿no?, puede provocar una amplia gama de enfermedades, tal como lo dice aquí. El asbesto, la exposición al asbesto se produce, ¿no?, se ha demostrado que es el causante del mesotelioma en los pulmones, ¿no? Pero no solamente del mesotelioma, sino también puede haber otro tipo de enfermedades que tienen una causa común, ¿no? Entonces, esta especificidad es lo que buscamos nosotros en cuestión del asbesto. Es complicado, o sea, cuando hablamos de multicausalidad, ¿no?, de que una enfermedad puede tener, ¿no?, varias determinantes, ahí ya se pierde lo que es la especificidad. Y nosotros, para la evaluación de causa y efecto, más bien, ¿no?, para cumplir este criterio, nosotros buscamos esta especificidad de la causa. Y esta especificidad, ¿no?, vuelvo a repetir, puede ser que puede producirnos una serie de enfermedades, como en este caso, ¿no?, que no es un agente infeccioso, ¿no?, que es justamente una exposición ambiental, ¿no?, el asbesto. 8 tenemos, ¿no?, el octavo criterio es la plausibilidad biológica. Entonces, la plausibilidad biológica explica, ¿no?, lógicamente la etiología por la cual una causa produce un efecto en salud. Esta plausibilidad no puede extraerse de una hipótesis, ¿no?, porque el estado del conocimiento puede ser inadecuado, puede explicar observaciones o no van a existir. La plausibilidad biológica parte a partir de lo que es la observación, ¿no?, y del contexto biológico propiamente. No podemos ir nosotros planteándonos hipótesis, ¿no?, de que ciertos determinantes pueden, ¿no?, ser justamente la causa de una enfermedad o un evento sin tener un orden lógico, ¿no?, o un tipo de análisis, ¿no?, que establezca es realmente así. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestras hipótesis no pueden salir de la nada. Para eso nosotros tenemos que tener una amplia, ¿no?, una amplia aplicación, ¿no?, de la metodología de medicina basada en la evidencia o de revisión sistemática. Eso me voy, ¿no?, aquí nosotros tenemos que tener, ¿no?, justamente, o establecer, ¿no?, una revisión constante de la literatura, ¿no?, y a partir justamente del análisis sistematizado, ¿no?, de todo lo que se ha publicado, ¿no?, en otros contextos, en otros lugares, ¿no?, en otras poblaciones, nosotros a partir de eso recién generar justamente nuestra hipótesis, ¿no?, y establecer justamente esta plausibilidad biológica, ¿no? Es importante justamente, ¿no?, tener ese bagaje de conocimientos para establecer hipótesis, ¿no?, que sean plausibles biológicamente. La cuestión de la analogía, ¿no?, se fundamenta, es el noveno criterio de evaluación causa y efecto. Esta se fundamenta en relaciones de causa y efecto ya establecidas, ¿no? Es igual, ¿no?, a partir de revisiones sistemáticas, ¿no?, de lo que ya está publicado. Nosotros establecemos, ¿no?, factores de riesgo que pueden producir algún tipo de efecto a la salud. Pueden ser factores de riesgo similares, no necesariamente factores de riesgo iguales, ¿no?, similares, que bajo ese, ¿no?, justamente bajo ese abordaje nosotros podemos, ¿no?, deducir de que podría, ¿no?, producir un impacto similar, ¿no?, a la salud. Entonces es ese marco, ¿no?, justamente de revisiones que nosotros también establecemos esta analogía, ¿no?, para factores de riesgo o para factores de protección, ¿no? También si vamos, ¿no?, en un abordaje, ¿no?, diferente. Entonces tenemos que tener ese cuidado, ¿no?, justamente de establecer, ¿no?, el marco del conocimiento que generamos a través de revisiones sistemáticas, ¿no?,
este tipo de analogías que pueden, ¿no?, contribuir nosotros a poder establecer este criterio. El décimo criterio, ¿no?, de evaluación causa y efecto es lo que conocemos como coherencia. Este criterio va a implicar, ¿no?, el entendimiento entre los hallazgos de la asociación causal con los de la historia natural de la enfermedad y otros aspectos relacionados con la ocurrencia de la misma. Eh, esta coherencia, ¿no?, va a establecer justamente lo que es la consistencia y la plausibilidad biológica. O sea, tiene que haber, ¿no?, justamente aquí una vinculación lógica entre lo que son otros criterios que ya pueden ser demostrados. Cuando hay una inconsistencia, o sea, cuando hay una falta de coherencia, ¿no?, entre nuestros criterios, ahí tenemos que parar y ponernos a pensar, ¿no? Es coherente que si tengo, por ejemplo, ¿no?, tengo consistencia, tengo plausibilidad biológica, tengo temporalidad, ¿no?, pero hay otros dos criterios que no cumplen, ¿no?, y que más bien están en sentido contrario, ahí pierdo mi coherencia, ¿no?, al evaluar. Entonces ahí tengo que replantearme, ¿será que estoy, ¿no?, realizando o aplicando, ¿no?, mis métodos de evaluación de manera correcta? Entonces ahí tengo que revisar, ¿no?, si no he cometido, ¿no?, algún tipo de sesgo o error. Algunos ejemplos, ¿no? Ese fue el último criterio de evaluación del anterior, el de coherencia. Y tenemos acá, ¿no?, algunos ejemplos de aplicación o de evaluación de algunos criterios. En el caso de la relación temporal, ¿no?, tenemos, por ejemplo, que el Helicobacter pylori está relacionado con la gastritis crónica. Entonces, 11% de los pacientes con gastritis crónica van a desarrollar úlceras duodenales en un periodo de 10 años. Entonces, antecede la presencia del Helicobacter pylori, ¿no? Y de ahí, ¿no?, hay una probabilidad del 11% de pacientes que van a posteriormente probablemente presentar estas úlceras duodenales, pero no es inmediato, ¿no? Es posterior a 10 años. Entonces, hay una relación temporal entre la presencia de úlceras duodenales y la o sea, ¿no?, y la causa, ¿no?, como el Helicobacter pylori. En el caso de la fuerza de la asociación, tenemos, ¿no?, el Helicobacter pylori se encuentra en al menos el 90% de los pacientes con úlcera duodenal, ¿no? Entonces ahí tenemos, o sea, no es un 20% ni 30%, es un 90% de los pacientes con úlcera duodenal. Entonces ahí tenemos una magnitud, ¿no?, una fuerza de asociación importante que supera el 50%. Tenemos, ¿no?, otro ejemplo en la relación dosis-respuesta. La densidad del Helicobacter pylori por milímetro cuadrado de mucosa gástrica es mayor en aquellos con úlcera duodenal que en aquellos, ¿no?, que no lo presentan. Entonces, a mayor, ¿no?, densidad de Helicobacter pylori por milímetro cuadrado de mucosa gástrica, mayor probabilidad, ¿no?, de que se presente úlcera duodenal. Esa es la relación dosis-respuesta. Replicación de los hallazgos, ¿no? Entonces ahí no solamente debe ser una investigación, ¿no?, sino hay múltiples investigaciones que ya han demostrado justamente este tipo de asociación, ¿no?, y una serie de publicaciones que te indican, ¿no?, la vinculación entre la asociación entre el Helicobacter pylori y justamente la presencia de la úlcera duodenal. Cuando hablamos de plausibilidad biológica, ¿no?, aquí se acepta justamente que el Helicobacter pylori presenta sitios de unión en las células centrales y que pueden seguir estas células hasta el duodeno. Ahí hay, ¿no?, una fisiopatología que va explicando. El Helicobacter pylori produce mediadores de inflamación, la mucosa infectada, ¿no?, se debilita y es susceptible a los efectos lesivos del ácido. Esta plausibilidad biológica en este ejemplo está explicada por la patogenia, ¿no?, lo que produce el Helicobacter pylori en su entorno, ¿no?, justamente de las células. Esto no se ha demostrado epidemiológicamente. Esto se ha demostrado, ¿no?, a través de estudios básicos, estudios de laboratorio, ¿no?, observación ya básica, los estudios básicos, no a través de estudios epidemiológicos. Pero los resultados de los estudios epidemiológicos, de los estudios básicos, ¿no?, que nos dan estas observaciones, lógicamente apoyan, ¿no?, los resultados que nosotros en la parte epidemiológica sacamos y nos permiten, ¿no?, justamente explicar el por qué, ¿no? Entonces aquí hay, ¿no?, justamente
este componente de plausibilidad biológica que nos da soporte, ¿no?, a nuestros hallazgos estadísticos en la parte epidemiológica. Explicaciones alternativas, ¿no? Y aquí vamos con con posiblemente otro tipo de factores coadyuvantes, ¿no?, o contribuyentes. Fumar puede aumentar el riesgo de úlcera duodenal en pacientes infectados por Helicobacter pylori, pero contribuyente, ¿no? Pero este no es un factor de riesgo en pacientes en los que se ha erradicado esta bacteria. Entonces, el Helicobacter pylori acaba siendo una causa necesaria, ¿no? Y fumar es una causa contribuyente, ¿no?, pero no es un factor de riesgo. Y cuando hablamos de la interrupción de la explicación, ¿no?, hablamos sobre la tasa de curación de las úlceras duodenales es igual a la erradicación del Helicobacter pylori. Si retiramos la causa, ¿no?, desaparece la enfermedad. A eso se refiere, ¿no?, que hacemos este tipo de demostración, ¿no?, que o sea, la tasa de curación de las úlceras duodenales, ¿no?, va a disminuir, ¿no?, si usamos el uso de antagonistas del receptor de histamina. Pero si es que no erradicamos el Helicobacter pylori, se van a seguir presentando estas úlceras duodenales o van a continuar. Lo que nosotros acá hacemos, ¿no?, que la tasa de curación, ¿no?, va explícitamente, ¿no?, demostrada al retirar, ¿no?, al exterminar, al erradicar al Helicobacter pylori. Y las tasas de recidiva a lo largo de la úlcera eran nulas después de la erradicación, ¿no? Entonces ya no hubo recidivas, ¿no?, cuando una vez se ha erradicado el Helicobacter pylori. Eso estadísticamente comprobando, ¿no?, con un 60-80%. Si es que se han usado, ¿no?, justamente las terapias antimicrobianas, ¿no?, establecidas. Concordancia con otros conocimientos, ¿no? Y ahí vamos viendo la prevalencia de infección de H. pylori es igual en varones y mujeres. Pues son resultados que sacan, ¿no?, a partir de publicaciones. La incidencia de la úlcera duodenal, que previamente se consideraba mayor en varones, es igual en mujeres, ¿no? Si ahí ya son dos resultados similares. Especificidad de la asociación, ¿no? Y ahí la prevalencia del Helicobacter pylori en pacientes con úlceras duodenales es del 90 al 100%, ¿no? Ahí tenemos un dato que igual de gran magnitud, del 90 al 100%, ¿no? Y por último, ¿no?, vamos viendo lo que es el orden decreciente de importancia. Si bien nosotros tenemos los 10 criterios, ¿no?, que hemos ido abordando para la evaluación de causa y efecto, de los 10 criterios, ¿no?, hay algunos que pesan más que otros. O sea, ¿cómo los clasificamos? En criterios de evaluación causa-efecto fuertes, criterios de evaluación causa y efecto medios, y también tenemos criterios débiles. Ni siempre podemos demostrar los 10 criterios, pero cuando demostramos que hay existencia de temporalidad, este es un criterio fuerte. Si demostramos, ¿no?, que hay evidencias, o sea, que los resultados, ¿no?, vienen de evidencias experimentales, y en el experimento, ¿no?, nosotros demostramos, ¿no?, justamente evidencia de causa y efectos, también, ¿no?, un criterio fuerte. Ya los criterios medios, ¿no?, son el gradiente biológico, la fuerza de la asociación, la plausibilidad biológica y la consistencia. ¿Por qué son medios y qué diferencia hay entre los fuertes y los medios? Recuerden que aquellos fuertes justamente están enmarcados en el diseño experimental y en, ¿no?, la temporalidad, o sea que todo tiene que ser prospectivo, nada de retrospectivo ni transversal. Todo es prospectivo en cuanto a diseños metodológicos y tiene que ser en un marco, ¿no?, en un entorno experimental controlado. Es por eso que estos dos son fuertes. En cambio, ¿no?, puedo yo, a partir de estudios retrospectivos, ¿no?, y procurar, ¿no?, algún tipo de relación o asociación entre ciertos factores, ¿no?, con un X evento como causales, ¿no?, pero yo puedo obtener de los retrospectivos un gradiente biológico, puedo obtener también estadísticos de fuerzas de asociación, puedo establecer, ¿no?, a partir de la revisión de la literatura, plausibilidad biológica, ¿no?, puedo establecer también eso, y también puedo, ¿no?, a partir de una revisión sistemática, ¿no?, y de mi metaanálisis, establecer, ¿no?, justamente mi criterio de consistencia. Pero todos estos no son prospectivos. Todos estos pueden ser
o sea, a partir de documentación retrospectiva, o también, ¿no? Puede ser a partir de prospectivos, pero que no pesan tanto como estos dos. Por eso son los de importancia media, estos cuatro criterios. Y los criterios más débiles, ¿no? Justamente son aquellos de coherencia, analogía y especificidad, ¿no? Que van más en todo caso, ¿no? A criterios que igual, ¿no? Es a partir de documentación que los puedo determinar. Entonces, de esta diapositiva lo que no tienen que recordarse cuáles son los más fuertes y el por qué. Temporalidad, porque tienen que marcarse, ¿no? En los prospectivos yo tengo que ver la causa, me produzca el efecto, y en las cuestiones de la evidencia experimental, ¿no? Que es control, que son estudios controlados, experimentales, donde yo soy el que controla todos los factores. Yo controlo el factor de exposición, ¿no? Y otros factores que pueden ser insertados, ¿no? Dentro del diseño. Ese es mi control. Por eso son los dos más fuertes. Así también como en los experimentos yo evito, ¿no? Que otros factores intervengan. Entonces ahí todo controlado, diseñado justamente para un objetivo, ¿no? Estos son los fuertes. Esa es la última diapositiva, compañeros. ¿Tienen alguna pregunta o duda, compañeros? Por favor, me la comparten. Ya. Es, Doctora, buenas noches. Le habla Verónica. Doctora, he llegado a media clase, no muy tarde, ¿no? Pero ya había estado pasando las clases. Quería saber si sus clases están grabadas, porque de la anterior he buscado en la plataforma, no hay las clases grabadas. he grabado la clase y vamos a subirla con el coordinador de la maestría. Él es el que a partir de un canal YouTube, ¿no? Está subiendo justamente la clase. Entonces le voy a compartir mi grabación, o si el doctor me ha grabado, el doctor Aguilar, porque él también me graba, ¿no? Le va a subir la clase. No te preocupes, estamos subiendo las clases. Ya, gracias, doctora, Ujú. porque al principio no lo he entendido, ¿no? De lo que estábamos ahorita hablando y aparte de la anterior clase también teníamos dudas, como usted también había mandado el mensaje que se había postergado la evaluación, ¿no? De que era más la presentación de trabajos del día miércoles. Sí, Verónica, bueno, Y va a para aclarar, ¿no? Para aquellos que posteriormente se han unido a la clase, con la coordinación se ha quedado en que no, bueno, el módulo tiene 4 unidades. Pues teníamos, ¿no? Por unidad tenemos las siguientes actividades. Tenemos la participación en foros, la presentación de tareas y teníamos, ¿no? La evaluación por unidad. Estas 3 actividades se hacían semanalmente, pero se ha coordinado con la coordinación de la maestría que solamente por unidad va a ser un foro y una tarea. ¿Eso qué quiere decir? Que son 4 unidades, son 4 foros y 4 tareas. Y al final de lo que es el módulo se va a tomar una evaluación final. El puntaje, ¿no? De participación en foros y presentación de tareas es de 60 puntos. Y la evaluación final es sobre 40 puntos. Eso es las instrucciones que me han dado, ¿no? De la coordinación. Yo para el día de mañana ya van a tener publicado, ¿no? El foro correspondiente para esta unidad, como también la tarea, ¿no? Que van a tener que realizarla. Con los compañeros a comienzo de la actividad me han pedido, ¿no? Que no sea a mitad de la semana la presentación, sino que sea tanto el foro como la tarea, que sea a domingo, ¿no? Como fecha límite semanalmente. Esa es la fecha de presentación límite, ¿no? En plazo, estamos diciendo. Si por alguna razón, ¿no? Sales del plazo y no has presentado tu tarea, vas a poder presentarla también, pero fuera de plazo, y esa no va a tener calificación completa.
va a tener menos calificación. Los foros tienen 5 puntos y las tareas tienen 10 puntos. Entonces es importante, ¿no? Justamente que puedan eh, ir, ¿no? Reportando sus participaciones y presentando sus tareas. El, eso sería, ¿no? Lo que hemos quedado con los compañeros a un inicio. Bueno, gracias, doctora, por la aclaración, doctora. Gracias. De nada. Si tienen dudas con respecto al material, las diapositivas, ¿no? Voy a seguir subiendo tanto para la unidad 1 como para el resto de las unidades más material, ¿no? Que links, ¿no? De justamente documentación que he ido encontrando en la ¿cómo se llama? El plan de trabajo también, ¿no? Ya está en la página, y a todo lo que es bibliografía, yo he intentado, o sea, no les he colocado cosas que no puedan acceder, o sea, por eso no he colocado libros y otras cosas. Toda la bibliografía tiene un link, ¿no? Y yo he entrado uno por uno y he abierto justamente todos los documentos. Sé que nuestro tiempo, ¿no? Justamente en lo que es las unidades es corto. Ahora ya estamos concluyendo con nuestra sesión del día viernes. Mañana vamos a tener 2 presentaciones, ¿no? Y ahí nos quedamos cortos, ¿no? Entonces yo espero, ¿no? De que toda la documentación, si no la van a leer, ¿no? Justamente en extenso, ¿no? Por lo menos les sirva, ¿no? De referencia, y en tiempos fuera de lo que es, ¿no? O en otros momentos les pueda servir esa bibliografía. Toda la bibliografía del plan de trabajo, como les digo, ¿no? Está en link. Muchas de ellas las voy a sacar, también voy a colocarlas como material complementario en lo que son las unidades, y eso es lo que he procurado, ¿no? Porque colocando libros y otras referencias, ¿no? Los compañeros en anteriores maestrías han tenido esa dificultad, ¿no? De no poder, ¿no? Justamente ir viendo, ¿no? Yo tengo mis libros en físico, pero no puedo, ¿no? Es complicado ir sacando fotos y subir el material por unidad y eso, ¿no? Entonces ahí he ido colocando un material que no solamente ahora, sino que posteriormente les va a ir sirviendo, ¿no? Como su resguardo, ¿no? De la parte de epidemiología. ¿Qué otras preguntas más tienen, compañeros? Si no hay ninguna pregunta, estaríamos cerrando la conclusión, pero ahí les dejo, ¿no? El micrófono abierto. Bueno, no hay preguntas. Voy a subir la presentación a la plataforma, y como les digo, para mañana ya van a estar, ¿no? Publicadas la parte del foro y la tarea que para la semana, ¿no? Se les va a compartir. Mm, Eso sería por encuentro, compañeros. Nos vamos a ver. Doctora, una preguntita. Dime. La clase mañana, ¿a qué horas va a ser? Y tengo entendido que la tarea mañana vence en la tarde, ¿no? Sí, porque me han pedido que lo jale hasta el día domingo. Entonces voy a ampliar, ¿no? Justamente esta fecha de las tareas. Todas las tareas de ahora en adelante van a ser domingo. A fecha será domingo. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Doctora, que se llama, teníamos el trabajo, ¿no? De la anterior semana, lo que era el ensayo relacionado con la epidemiología de la SAPSI. Esto, doctora, este, como no he podido escuchar, no ver el audio, no sé si me he perdido, pero quisiera saber qué puntos hay que tomarlo, porque las SAPSI son todo lo que es comunidad, a lo que he ido leyendo, la, este, la integración en comunidad, creo, ¿no ve? Entonces, eso quería saber, doctora, qué puntos vamos a ver, o en el ensayo no lo he entendido bien, no sé si me puede sacar una duda, doctora, o lo he entendido mal. Sí, en el ensayo, bueno, eso es, ¿no? Justamente era un escrito reflexivo que ustedes hacían, ¿no? ¿Cuál es el aporte de la SAPSI en la epidemiología intercultural o cultural?
¿no? En el sentido de que nosotros tenemos, ¿no? Como política, SAPSI, ¿no? Tenemos nuestros principios, ¿no? Y tenemos nuestro tipo de abordaje, que en su momento les decía que era muy similar, ¿no? A lo que manejamos la atención primaria en salud, enmarcada en lo que la Organización Panamericana de la Salud establece. La atención primaria de salud, ¿qué quiere decir? ¿No? De que no vamos detrás de las especialidades, sino nosotros nos vamos, ¿no? A lo que es el abordaje a la comunidad desde el primer nivel de atención. Eso es lo que indica la OPS, ¿no? La OMS. Eh, pero antes de que ellos, ¿no? Justamente nos inculquen todo lo que es esa cuestión de eh, los principios de la atención primaria en salud, nosotros ya teníamos establecido lo que es el modelo SAPSI como política, ¿no? El modelo de atención intercultural y familiar, ¿no? Entonces, es como nosotros, ¿no? Como personal de salud, ahí lo que tienes que escribir, ¿no? Cómo nosotros abordamos justamente, ¿no? Las enfermedades, sean no transmisibles, transmisibles, ¿no? O las situaciones en el contexto de salud pública, pero dentro de los principios de la política SAPSI. Entonces, tú bien, ¿no? Yo les digo, podían haberlo hecho algo general, ¿no? O en marco de tu experiencia, escribir en el ensayo, ¿no? No sé, Verónica, ¿cuál es tu profesión? ¿Eres médico, licenciada, odontóloga, bioquímica? Doctora, yo soy licenciada y como estoy en trabajo, ¿no? De primer nivel y sabía también cómo lo manejaba, ¿no? La SAPSI, pero y en la pregunta nomás ya me había confundido. Mm, El ensayo, o sea, ¿a qué ella se sí, refería? O pero sea, sí, tenía que hacer algo comparado, ¿no ve? Con lo que es la SAPSI y usted dice con lo que es la salud pública, ¿no? Porque la SAPSI es mayormente para salud pública en comunidades, ¿no? El trabajo. ni siempre, ni siempre. Por eso es que no están entendiendo la SAPSI. Como personal de salud, nosotros, es nuestra filosofía de vida la SAPSI. Cuando mis compañeros SAPSI, ¿no? Yo te digo, yo que trabajo en el ministerio, los SAPSI me decían, no, doctora, usted tiene que ejercer la SAPSI, me decían, ¿no? Y yo les decía, pero yo desde mi año de provincia yo ejercía la SAPSI. O sea, cuando yo he leído la SAPSI era lo que siempre he hecho en establecimiento de salud de primer nivel. Yo he hecho mi año de provincia en Pando, ¿no? Estaba ahí en la ribera de Santa Rosa de Abuna, en el río Santa Rosa, ahí era mi centro de salud. Y mi día a día de mí ni siquiera era quedarme en el centro de salud. Me quedaba 2 veces en el centro de salud y mi día a día era ya en cronograma, ir a la comunidad, ir a domicilio, porque si no la población nunca venía a mi centro de salud. Entonces, ese era mi día a día, ¿no? Como personal de salud en PAN, en una comunidad, antes de que exista la SAPSI. Pero cuando ya, ¿no? Nos han implementado la SAPSI propiamente, ¿no? Entonces yo decía, yo desde siempre he hecho SAPSI. No, no es necesario, o sea, sí ahora le coloco en un contexto normativo, porque la norma nos dice que nosotros tenemos que aplicar, sea dentro del establecimiento de salud o sea fuera del establecimiento de salud, los principios de la SAPSI. O sea, si una persona en Aymara viene y me habla, ¿no? Tengo que abordarla, como dice la Constitución, ¿no? Con su idioma nativo. Y si no hay idioma nativo que yo sepa hablar, de alguna manera me hará entender con paciencia y respeto. Si viene una señora de pollera, no la voy a discriminar, le voy a dar su atención. Si viene una persona que no sabe leer o no sabe escribir, igual yo la voy a abordar de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, los principios SAPSI, ¿no? Del modelo, en tu día a día los aplicas dentro y fuera del establecimiento de salud. No es porque el médico SAPSI es SAPSI, ¿no? El que va solamente a ir a la comunidad, sino todo el personal de salud. Nuestra definición de equipo de salud es para todo el personal de salud que tiene que aplicar toda la normativa. Es cuando es por eso que desde tu perspectiva podías abordar en tu ensayo, ¿no? Podías haber dicho, yo, Verónica, como licenciada en enfermería, ¿no? En tu introducción, las licenciadas en enfermería, ¿no? Nosotros en nuestro contexto, no sé, atendiendo el vacunatorio, haciendo el DOTS o alguna cosa, nosotros aplicamos este principio de universalidad, aplicamos esta cuestión de la interculturalidad o en la cuestión de la familia, ¿no? Tendríamos que ir a ver cómo yo aplico, ¿no? Justamente el SAPSI en cuestión de los principios, pero esto podría haber sido desde tu análisis de los documentos o podría haber sido desde tu vivencia propiamente como personal de salud.
¿no? Entonces, eso era, ¿no? El ensayo, la tarea que tenías que redactar, una introducción, ¿no? Después tu objeto, ¿no? Tu objetivo, ¿no? De lo que ibas a abordar en tu desarrollo, ¿no? De tu documento y al final una conclusión. Y eso es 2 hojitas. 1500 palabras son para 2 hojitas. No, no es para más. Pero esa es tu decisión, Verónica, ¿no? ¿Quieres hacerlo en tu contexto o puedes también hacerlo general, así como te he hablado, ¿no? En general según, ¿no? Tu reflexión, si se está aplicando, ¿no? Porque puede ser que también tú piensas, ¿no? Y en tu análisis digas, no, yo no estoy de acuerdo, no estamos haciendo SAPSI. Puede ser. En tu servicio de salud a nadie le gusta hacer SAPSI, ¿no? Que nadie cumple con los principios. Es tu análisis personal. ¿No? Que puede ser, y puede ser. Yo he visitado centros de salud donde el personal de salud no aplica la SAPSI para nada. Llegan 8:30 y automáticamente, ¿no? Pam, 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 van atendiendo a los pacientes y demás sin mirarles la cara, sin tomar en cuenta, ¿no? La situación social, sin ver, ¿no? Que la mamá ha venido con 5 hijitos, ¿no? Ahí y que para entrar al consultorio tiene que dejar a los 5 afuera, ¿no? O está desde las 8 de la mañana sin desayunar y está siendo atendido a las 11 de la mañana, ¿no? Entonces, es esa cuestión, ¿no? Que en tu análisis puedas tú también decir, ¿no? Yo aplico o no aplicamos la política SAPSI en mi servicio por esta y esta otra situación, ¿no? Esa es tu reflexión que tienes que colocar. No hay ningún contenido en los ensayos que esté equivocado o que sea positivo, que sea negativo. Es una reflexión de lo que ustedes, ¿no? Están viendo, viviendo, y es una manera, ¿no? de colocar ahí su análisis, su conclusión. Pero eso es en marco de la epidemiología, ¿no? Y justamente la SAPSI, ¿no? No sé si me he dejado de entender, Verónica, o si tienen alguna otra duda. Sí, está bien, gracias, doctora, ya la he entendido. La clase del día de mañana, ¿no? Es 8:30 de la mañana. ¿O ustedes prefieren que empiece 11 ahora? Digo, perdón, a las 9 de la mañana. Ustedes me dicen, por favor. Si nadie está en desacuerdo, empezamos 8:30. Doctora, 9, doctora. por la Muy noche, buenas noches. Por favor, por esta vez. 9 de la mañana están indicando. ¿Hay alguien que está en desacuerdo? 9 de la mañana. 9 de la noche, ya no. 8:30, doctora, en la noche no se puede. 8:30, doctora, en la mañana. Es en la mañana, Verónica. No se puede en la noche. Los días sábados es en la mañana. 8:30 en la mañana, doctora. Ya. Chachan, chachan. Levanten la manito, ¿quiénes están? 8:30. 8:30 solamente una. Levanten la mano, baje la mano, baje la mano. Verónica Huanca también está, 1, 2. Levanten la mano los que dicen 9 de la mañana. Felipa, Martín, Gary. Ya son más, han ganado 9 de la mañana, compañeros. Entonces mañana, 9 de la mañana, empezamos la clase. Si no hay no más que discutir, nos estamos viendo 9 de la mañana y que tengan buena noche. Gracias. Hasta Buenas noches, mañana. doctores. Buenas noches. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana.